Si hay alguien que no se está casando con nadie, al menos aparentemente en esta guerra en Irán, es Giorgia Meloni, que ayer, delante del Parlamento italiano, le dio a todos. Y lo más increíble fue cuando llamó a Pedro Sánchez, obviamente riéndose de él, como campeón de la democracia. Sí, porque ayer Giorgia Meloni desenmascaró el no a la guerra de Pedro Sánchez, todas sus mentiras y falsedades delante del Parlamento italiano, y le aplaudieron. La verdad que no tuvo desperdicio su intervención, y además lo dijo, era la primera mandataria en toda Europa que aparecía delante de sus diputados, delante, por tanto, del foro de la democracia de su propio país, a informar sobre el posicionamiento acerca de la guerra, cosa que no hizo ni Pedro Sánchez, ni Macron, ni nadie todavía en Europa. Se adelantó a todos. Lo que nosotros en España veremos el día 25 con la comparecencia de Pedro Sánchez, Giorgia Meloni lo ha adelantado 2 semanas antes. ¿Qué es lo que ha dicho? Porque además trituró a todos aquellos que defienden la doble moral del derecho internacional, pero que no dijeron nada en otras ocasiones cuando estaban ellos al gobierno. Así que no te lo pierdas. Vamos a analizar esto, al igual que vamos a analizar algo que ha ocurrido, porque si bien Giorgia Meloni se posiciona igual que Pedro Sánchez con respecto a la guerra, es decir, las bases solo para lo que contemplan los tratados, no hay prácticamente despliegue militares. Desde luego no hay tampoco ese no a la guerra que ha enarbolado el presidente del gobierno, pero aún así declarando ayer que el ataque de Estados Unidos a Israel estaba al margen del derecho internacional, y lo dijo hoy, una base de italianos ha sido atacada precisamente. Y esto es la señal de que nadie es ajeno a esta situación. Nadie, incluso un Pedro Sánchez defendiendo el no a la guerra, es ajeno a que sus tropas, su ejército desplegado en la zona pueda ser víctima. Así que cuidado, mucho cuidado con esto. Vamos a analizarlo todo en este vídeo. Venga. Bien, vamos a comenzar con lo primero, es que ha sido lo último que te he contado en la intro. Ataque a una base italiana, 2 drones impactan en el Kurdistán iraquí. Esta es, lo comentaba la Negocios TV, pero también lo ha comunicado el ministro de Asuntos Exteriores Tajani de Italia, diciendo: condeno enérgicamente el ataque a la base italiana de Erbil. Acabo de hablar con el embajador italiano en Irak. Afortunadamente todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria. También ha dicho algo en la última hora Giorgia Meloni, diciendo esto que lo vamos a comentar: continúo siguiendo de cerca los acontecimientos de nuestra base de Erbil y estoy en contacto constante con los ministros Tajani y Crosetto para supervisar la situación. En nombre del gobierno italiano y en el mío propio expreso mi solidaridad y condolencias a nuestros soldados que resultaron ilesos del ataque. Italia se enorgullece de la valentía y la profesionalidad que demuestran al trabajar a diario por la paz y la seguridad en las numerosas crisis diarias. No sé si Pedro Sánchez sería capaz de escribir algo así en la eventualidad de un ataque a los soldados españoles o alguna base española, pero esto es muy importante porque significa algo, que por mucho que alguien comente, diga, que haga público que el ataque de Estados Unidos e Israel está al margen del derecho internacional, esto no le salva precisamente, ni salva a su país ni a sus fuerzas armadas desplegadas en la zona de un posible ataque. Eso es importante, es decir, mostrarte amigo o incluso tibio ante ese tipo de terroristas, ante un régimen criminal como es el iraní, no te pone a salvo. Por tanto, ese no a la guerra de Pedro Sánchez, ¿qué significa? No significa nada. No significa nada porque Pedro Sánchez sigue respetando los tratados internacionales que también tiene Estados Unidos con Italia y otros países. Simplemente lo que está haciendo es una muestra, ¿no?, a nivel verbal, con ese no a la guerra, de que parece que está exigiendo algo más, pero no es así. Tan es así que ayer, precisamente, Giorgia Meloni pues lo dejó retratado en el Parlamento italiano después de haber, precisamente, condenado el ataque y después de haber realizado otra intervención. Era en el tercer turno, bueno, en el primer turno de palabra, Giorgia Meloni dijo esto. Te lo voy a traducir. In questo contesto, chiedo scusa, di crisi attuale del sistema internazionale,
nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano. En ese contexto de crisis internacional en el que las amenazas se hacen cada vez más pavorosas Gli y interventi aumentan, unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale las iniciativas unilaterales que se acometen en contra del derecho internacional, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro entre los cuales tenemos que incluir también la intervención estadounidense y de il Israel regime iraniano. contra el Un régimen intervento iraní. Deja muy claro Giorgia Meloni que para ella y para el gobierno italiano el ataque de Estados Unidos y de Israel están al margen del derecho internacional. Y ojo, pero no por posicionarse en contra del ataque Giorgia Meloni se está automáticamente posicionando a favor de Pedro Sánchez, no, porque le dedicará unas palabras especiales a Pedro Sánchez más adelante. Vamos a seguir escuchando. a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte, ma intende Para que no haya equivocaciones y malos entendidos, Italia no formará parte de no forma parte de este conflicto ni formará parte del mismo. Pero también queremos hacer oír. Dobbiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili. Que aún así queremos, queremos que se escuche nuestra voz, queremos dejar oír, es decir, queremos que se escuche nuestra voz referida a que, no obstante, pese a ellos, los ataques iraníes, los ataques de Israel y de Estados Unidos tienen que ir orientados a preservar la vida de los civiles. A partire dai bambini. Empezando por los niños. Es una clara referencia a esa escuela donde 175 niñas han sido asesinadas y se ha confirmado que era un misil de Estados Unidos que ha alegado, se ha justificado diciendo que los mapas no estaban actualizados y que, bueno, ha sido un error. Per questo, a nome del governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud. Por eso, en nombre del gobierno italiano, expreso mi rechazo al asesinato, ¿no? A la masacre, ha dicho masacre, de las niñas en la escuela de Minab en el sur de Irán. Y solidaridad a las familias. Pero después de eso, ha tenido palabras también para Pedro Sánchez y dejarlo retratado. Tenemos un elemento aquí, un primer elemento en el primer turno de réplica y después en la parte final. Permettetemi anche di fare chiarezza ancora una volta sul tema delle basi militari. Permitirme aclarar una vez más el tema de las bases militares. Pare che tutti i partner europei si stiano attenendo a quello che prevedono i loro accordi in questa materia. Parece que todos los partners europeos se están manteniendo en el cumplimiento de los acuerdos que tienen cada uno con Estados Unidos. Anche il governo spagnolo, di cui tanto si parla, También el gobierno español, del que tanto se habla, ha detto tramite il suo portavoce che esiste un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti e al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi spagnole. El gobierno español, a través de su portavoz, ha dicho que hay un acuerdo bilateral con Estados Unidos y no habrá ningún uso de las bases militares, no se contemplará ningún uso de las bases militares fuera de ese acuerdo. Il che significa che l'accordo non viene messo in discussione, Lo cual significa que el acuerdo no está puesto en discusión che non vengono messe in discussione tutte le attività che rientrano nell'accordo. y que no se comprometen todas las actividades que entran dentro del acuerdo. È quello che sta facendo anche l'Italia. Y esto lo está haciendo también Italia. E francamente stupisce che questa scelta venga condannata in patria e esaltata. Y francamente nos deja estupefactos el hecho de que esto sea condenado en Italia y exaltado en España. Los dos gobiernos están haciendo lo mismo, sin embargo, al gobierno español se le exalta y al gobierno italiano se le critica. In Spagna dalle stesse identiche persone. Por parte de las mismas personas. Y el Parlamento aplaudió. Un po' di logica da questo punto di vista non guasterebbe. Un poco de lógica desde este punto de vista no estaría mal. Esto en el primer turno de réplica, pero la apoteosis llegó en el segundo turno cuando Meloni dijo esto. Voy a tener que ir al minuto, vamos a ver, minuto 3. Io personalmente ho detto in molte occasioni che non ne sono mai stata una fervida sostenitrice, ma chiaramente è un dilemma molto complesso. Da una parte, partendo dal collega Maratin, ho trovato molto interessanti ovviamente le sue valutazioni, collega, anche la domanda che lei faceva. È un antico dibattito, no? Noi sappiamo che la tentazione, diciamo, di esportare la democrazia, il modello valoriale occidentale basato sulla libertà, basato sul rispetto della dignità umana, con la forza è da molti anni argomento di dibattito. Nosotros sabemos que exportar el modelo de la democracia occidental y de la libertad occidental
a otros países a través del uso de la fuerza es un modelo che sta in fuerte discussione in los últimos tiempos. Personalmente ho detto in molte occasioni che non ne sono mai stata una fervida sostenitrice. Yo en muchas ocasiones he dicho que no he sido nunca una gran, ¿cómo se dice en español? Una gran partidaria de ese modelo. Ma chiaramente è un dilemma molto complesso. Da Pero una es un parte dilema muy complejo. il rischio di dar vita a un atto di arroganza tipica di una visione, se vogliamo, eurocentrica del mondo. El riesgo de imponer una visión, el riesgo de cometer un acto de arrogancia producido por una visión eurocéntrica del mundo. Dall'altra il dubbio se sia giusto rimanere inermi di fronte al massacro di innocenti, quando si Pone de manifiesto la duda de si hay que permanecer parados, callados, ante las masacres de inocentes que son asesinados bajo esa premisa, bajo ese tan noble proposito. avrebbe la possibilità di agire. Non a caso, dicevo, è un dibattito che va avanti da lungo tempo ed è anche un dilemma particolarmente complesso, però mi consenta di aggiungere Es un debate muy amplio y un dilema muy complejo. Pero permítame añadir a esto, ojo aquí, che c'è un dilemma ancora più complesso di questo, hay un dilema aún más complejo que esto. ed è capire come sia possibile che alcuni sposino l'una e l'altra tesi con la stessa convinzione in modo altalenante, con una disinvoltura sorprendente. Y el mayor dilema resulta de cómo haya personas que esposan una tesis y la otra contraria de manera tan desenvuelta, tan natural. E qui faccio riferimento ad alcuni degli interventi che ho sentito, particolarmente in questo caso dai colleghi del PD, Y aquí me refiero a muchas intervenciones por parte de la gente de los partidos de izquierda Luca Braga, che parlavano, la democrazia non si esporta con le bombe. que decían que la democracia no se exporta con las bombas. Perché signori, scusate, Pero señores, discúlpenme, viva gli americani che liberano l'Europa dal nazifascismo, ma no agli americani che liberano dalla dittatura altri popoli in altre parti del mondo. ¿cómo puede ser que vivan los americanos que libran Europa del nazifascismo y, sin embargo, luego ser contrarios, ¿no?, a los mismos americanos que liberan otros pueblos del mundo de otras semejantes dictaduras o regímenes? Viva i bombardamenti degli Stati Uniti di Bill Clinton alla Serbia. Viva los bombardeos de Bill Clinton, de los Estados Unidos, de Bill Clinton contra la Serbia Per fermare i massacri para parar la masacre di civili in Kosovo. de los civiles en Kosovo. Viva, dicevo, i bombardamenti degli Stati Uniti di Bill Clinton alla Serbia per fermare i massacri di civili in Kosovo e la partecipazione italiana Que se realizaron con la participación italiana a quei bombardamenti senza passare dal Parlamento della sin que se pasara por el Parlamento. Ojo con esto, viva esos bombardeos de los que participó Italia sin aprobarse previamente en el Parlamento que participara. Repubblica Italiana, ma no agli interventi militari per fermare i massacri in Iran o in altre parti del mondo. Pero no a las intervenciones militares para parar las masacres en Irán o en otra zona del mundo. Está exponiendo la doble moral de la izquierda, que cuando gobierna lo apoya todo y cuando no gobierna, sin embargo, cambia de opinión, con intereses ovviamente políticos y partidistas. Viva gli attacchi americani sotto Obama in Libia per rimuovere l'impresentabile dittatore Gheddafi, ma no a rimuovere il presentabilissimo dittatore Maduro. Ora, dice viva los bombardeos para remover al dictador Gaddafi en Libia, pero no a los ataques para capturar al muy presentable dictador Maduro. io francamente non condivido questo strabismo. Yo personalmente, francamente, no participo, no comparto este estrabismo, esta doble visión, por así decirlo. Non condivido questo strabismo, è difficile oggettivamente capire come questo possa stare insieme. Cioè, non credo, ecco, che il tema del diritto internazionale si possa risolvere stabilendo che un attacco unilaterale, un bombardamento, la rimozione di un dittatore vanno bene quando a capo degli Stati Uniti c'è un governo democratico e non vanno più bene quando a capo degli Stati Uniti c'è un governo repubblicano. Lo que no estoy de acuerdo es que los bombardeos, las intervenciones militares están bien cuando en Estados Unidos gobierna una administración demócrata y no están bien cuando gobierna una administración republicana. Basadísima Giorgia Meloni. Pasamos al minuto 10
porque también aquí hay algo súper interesante. Vamos a ver. Nazionale l'Unione Europea, io credo che l'organismo, ma insomma anche su questo dovremmo essere d'accordo, che avrebbe la competenza di difendere il diritto internazionale è le Nazioni Unite. El organismo que debería tener la competencia de defender el derecho internacional son las Naciones Unidas, la ONU. Solo che noi sappiamo che c'è un problema Pero nosotros sabemos que hay un problema ahí. di efficacia oggi delle Nazioni Unite, è un dibattito che ho tentato, Hay un problema de eficacia de las Naciones Unidas. diciamo, di portare all'attenzione di questo Parlamento, non solamente citando l'anomalia ovviamente di un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che invada ai fini dell'annessione un proprio vicino. Y no puede ser que un miembro del Consejo de Seguridad con derecho a voto, de los pocos, de los 5 que tienen derecho a votos en la ONU, esto lo añado yo, sea uno de los que precisamente se saltan el derecho internacional e invada a un vecino, refiriéndose a Rusia con Ucrania. Ma citando anche fatti non meno gravi come l'ultimo, Pero podemos citar también acontecimientos no menos graves como el último, che ci racconta come un mese dopo che il regime degli Ayatollah ha massacrato migliaia di pacifici manifestanti in strada, porque hay que decir que un mes después de que el pacífico, de manera irónica, régimen de los ayatolás, un mes después de haber masacrado manifestantes pacíficos en la plaza, le Nazioni Unite abbiano scelto come vicepresidente della commissione che tra le altre cose si occupa di lotta alla violenza un esponente del regime iraniano. que la ONU hubiese escogido como exponente, como segundo más importante exponente del apartado contra la violencia a un miembro, a un exponente del régimen iraní. Ojo con esto, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas, un mes después de que Irán masacrara a la población, a los manifestantes, eligió como segundo cargo más importante de la Comisión contra la Violencia a un miembro del régimen iraní. Entendemos que esta es una perversión del derecho internacional y de la función esencial de la ONU. Certo, difendo la libertà di ciascuno di difendere i propri interessi nazionali perché non accetto che nessuno mi impedisca di difendere i miei interessi. Defiendo la libertad de cada cual de defender sus intereses nacionales, porque no acepto que alguien venga desde fuera a decirme a mí cómo defender los intereses de mi nación. Nazionale. Dopodiché, sulla presenza in Parlamento, l'ordine del giorno, adesso io ringrazio, perché non lo sapevo neanche io, sono onesta, ringrazio alcuni colleghi della maggioranza che hanno ricordato che nelle grandi democrazie occidentali europee, Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Dice, agradezco a mis compañeros de la mayoría que me han recordado, y yo ni siquiera lo sabía, que de todas las grandes democracias europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, nessun capo del governo o presidente della Repubblica in questa fase ad oggi è andato a confrontarsi con il Parlamento su questa crisi. Non l'ha fatto. Dice, ningún mandatario de esos países, ningún premier líder político de esos países ha decidido ir en Parlamento a confrontarse con la oposición sobre el posicionamiento del país respecto de esta guerra. Y ojo con lo que dice de Pedro Sánchez. Neanche il campione della democrazia Pedro Sánchez, che giustamente prendiamo a punto di riferimento. Y ni siquiera lo ha hecho todavía ese campeón de la democracia que es Pedro Sánchez, que muchos toman como punto de referencia. Brutal aquí Giorgia Meloni, ¿no? Riéndose prácticamente de Pedro Sánchez. E quindi sarà tardivo, ma è sicuramente attualmente un caso unico. Será tardío, me estaréis recriminando que llego tarde, pero soy la única que lo está haciendo en Europa. Esto es como ha quedado básicamente la intervención de Giorgia Meloni, una intervención que deja expuesta la doble moral de la izquierda, que la izquierda italiana, que pero se podría aplicar también a la izquierda española, de alguna manera desenmascara también ese no a la guerra falso del campeón de la democracia de Pedro Sánchez, a la vez que siembra una legítima reflexión acerca de cómo la política española, a diferencia de la política italiana, es cada vez menos soberana y se debe más a intereses foráneos, incluso en aquellos partidos que de alguna manera defienden una suerte de soberanía. Giorgia Meloni ha incluso mandado una carta al gobierno de Israel para pedir explicaciones sobre el trato con algunos carabineros italianos, ¿no? Señal de que si de verdad queremos un país soberano en España, debemos ser capaces de mirar la cosa con un poquito más de complejidad y sobre todo no comprar todo el paquete ideológico que los partidos españoles nos pretenden vender, porque por una verdad que nos venden, cualquiera de ellos luego nos cuela muchas mentiras.
Este es mi análisis, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, así podrás verlo. Y van a venir cambios. Comenzaré a utilizar los dos canales para las noticias diferenciadas para que puedas tener claro qué va a salir en un canal, qué va a salir en otro. Así que sígueme en ambos. Con este es todo. Un beso. Chao.